Buen día, a continuación vamos a hablar acerca del movimiento forzado. Tenemos entonces que, haciendo sumatoria de fuerzas, tendríamos m por x por la aceleración, ¿verdad? Igual a menos kx menos beta por la velocidad, más una función periódica o una fuerza periódica que la vamos a definir de la forma P sub m seno de omega f por t, donde P sub m es una constante. Ahora podemos pues reescribir esta ecuación a la forma que nosotros tenemos para el movimiento solamente amortiguado. Entonces tenemos esta relación más kx igual a P sub m seno de omega f por t. Entonces ya tenemos una solución para la parte homogénea cuando está igualado a cero la ecuación diferencial. Solo nos falta entonces incluir una condición o una solución que cumpla cuando ya tenemos la función periódica f de t. Entonces le vamos a llamar esto una solución particular, y en general, ¿verdad? La suma de si tenemos dos funciones que son solución en una ecuación diferencial, la suma de ella también, ¿verdad? Va a serlo. Entonces por eso vamos a definir una ecuación particular que cumpla con la condición que estamos viendo, y sería entonces la siguiente función. Aquí tenemos omega ft menos phi. Entonces bueno, en esa ecuación podemos derivarlo para hacer lo que es la sustitución en la ecuación diferencial, y tenemos por ejemplo x sub m por omega f coseno de omega ft menos phi, y en el otro tenemos entonces menos x sub m omega f cuadrado seno de omega ft menos phi. Y al hacer las sustituciones con la ecuación diferencial de arriba, tenemos pues m por, bueno, aquí sería negativo x sub m omega f cuadrado m por seno de omega t menos phi. Aquí sería omega t menos phi, y en el otro sería más beta por xm omega f coseno de omega t menos phi. De ahí tendríamos más k por x sub m seno de omega ft menos phi. Todo esto igualado a P sub m seno de omega f por t. Entonces vamos a utilizar estas condiciones. Por ejemplo, vamos a asumir que omega f t menos phi toma dos valores para generar dos ecuaciones y poder resolver para las constantes. Entonces ya que nosotros tenemos la función, entonces necesitamos saber cuál sería esa constante, ¿verdad? X sub m que nosotros vamos a tener como solución particular en la constante. Entonces si omega f de t menos phi consideramos lo que es 0 y el valor pi medios, podemos generar las siguientes ecuaciones. Por ejemplo, cuando omega t menos phi vale 0, entonces tenemos que seno de 0 es 0, y estas dos ecuaciones, la menos xm, ¿verdad? Este de aquí y este de aquí, pues son 0. Entonces solo nos queda beta x sub m omega f, y estamos hablando que eso es 0, entonces nos queda 1, y aquí nos queda entonces P sub m seno de, como estamos diciendo que esto es 0, entonces omega ft es igual a phi. Aquí tenemos seno de phi. Ese es para uno, y para el otro entonces nos quedaría que es igual a pi medios, entonces coseno se hace 0, y nos queda entonces menos k sub m omega f cuadrado m más k por x sub m, y aquí tenemos entonces que nos quedaría P sub m por lo que sería, en este caso vale pi medios, entonces nos queda que omega ft es igual a phi más pi medios, ¿verdad? Pero como tenemos que ese es un desplazamiento, ¿verdad? Y las funciones seno y coseno son cofunciones, en lugar de poner seno de omega f de t, al hacer la sustitución nos queda coseno de phi.
¿verdad? Y ya con esto tenemos una relación, por ejemplo aquí K menos omega F cuadrado M, todo por X sub M, es igual a P sub M coseno de phi. Entonces podemos elevar al cuadrado de estas dos ecuaciones y con eso entonces ya tener una forma para la constante X sub M. Entonces nos queda que la constante, bueno, aquí sería para P sub M cuadrado y va a quedar entonces en función de X sub M, ¿verdad? Entonces nos quedaría, decíamos beta omega F todo al cuadrado más K menos omega F cuadrado M todo al cuadrado, ¿verdad? Y todo esto por X sub M al cuadrado. Entonces, bueno, podemos despejar para X sub M, que es lo que necesitamos, y nos queda que es P sub M sobre la raíz de beta omega F todo al cuadrado más K menos omega F al cuadrado M todo al cuadrado. Ok, entonces aquí ya tenemos la constante, la forma de la constante de la función particular, ¿verdad? Y ahora vamos a tener entonces, bueno, vamos a ver el efecto de este radical en el denominador. Entonces vamos a hacer algunas simplificaciones adicionales. Por ejemplo, vamos a encontrar esta función, la vamos a simplificar. Voy a factorizar el k. El k al factorizarlo queda k cuadrado y al salir del radical queda aquí como solamente k, pero aquí quedaría beta sobre omega f sobre k todo al cuadrado, ¿verdad? Porque pues estamos factorizando dentro del radical k al cuadrado. Entonces aquí queda al cuadrado, aquí queda 1 menos omega f cuadrado sobre k al cuadrado m todo al cuadrado. Entonces, bueno, este k se puede reescribir como esta relación, miren. El k al final pasa a multiplicar, ¿verdad? Pero se puede reescribir de esa manera. Y bueno, nos quedaría hasta este momento esta relación. Entonces decíamos esto al cuadrado más 1 menos omega f cuadrado m sobre k a la 2 todo al cuadrado. Entonces podemos reescribirlo en términos de algunas constantes, ¿verdad? Por ejemplo, lo que es la constante de amortiguamiento crítico y lo que es la constante de amortiguamiento que ya sale ahí beta. Entonces miren que, por ejemplo, ¿a qué sería igual beta cuadrado omega f cuadrado sobre k al cuadrado? Entonces nosotros sabemos que la constante de amortiguamiento crítico es de la forma 2m por omega. Entonces aquí nosotros podemos usar esa relación para poder pues reescribirlo en términos de esa relación. Entonces, por ejemplo, k es omega, o sea, nosotros sabemos que, por ejemplo, omega 0 cuadrado es igual a k sobre m, ¿verdad? Y que el beta crítico sería igual a 2m por omega 0, ¿verdad? Eso es lo que tenemos. Entonces ahora podemos reescribirlo. Por ejemplo, podemos hacer esta simplificación algebraica. Digamos, con lo de abajo tendríamos que beta cuadrado es igual a omega f cuadrado y k al cuadrado sería m a la 2 por omega 0 a la 4. Si le agregamos el término 4 y 4, entonces aquí ya tendríamos lo que es 4m cuadrado omega 0 cuadrado, que sería para beta sub c al cuadrado, y pues nos quedaría esta relación. Entonces tendríamos 4 beta cuadrado, este al cuadrado es 4 por m cuadrado omega 0 cuadrado, ¿verdad? Si quitamos eso, entonces nos quedaría aquí beta c al cuadrado y aquí nos quedaría entonces omega f cuadrado y omega 0 cuadrado. Entonces eso ya lo podemos pues sustituir en la relación que tenemos allá. Entonces lo vamos a escribir de esta forma.
2 beta sobre beta c por omega f, ¿verdad? Y omega 0 todo al cuadrado. Y eso sería lo que representaría esto. Entonces ahora vamos a reescribir el otro término. Entonces sería 1 menos omega f sobre omega f cuadrado m sobre k, ¿verdad? Sobre k. Eso es lo que está dentro del radical. Entonces, bueno, podemos reescribir eso de la siguiente manera. Como dijimos de que k sobre m es igual a omega 0 cuadrado, entonces esto solamente sería 1 menos omega f sobre omega 0 todo al cuadrado, ¿verdad? Entonces ya nos queda al final la relación esta, ¿verdad? De k sobre m, la constante, ¿verdad? K sobre m pues sobre p sub m entre k igual entonces a 1 sobre la raíz de lo que es esta expresión de arriba, 2 beta sobre beta c, 2 beta sobre beta c y omega f omega 0 todo al cuadrado. Entonces todo esto al cuadrado más 1 menos omega f sobre omega 0 todo al cuadrado. Ok, entonces esta relación, si nosotros la graficamos, encontramos que, por ejemplo, se llega a esa relación. Aquí, por ejemplo, coloqué algunos factores. D para nosotros va a ser, si ustedes notan, la D sería la relación entre D lo estoy simplificando como el factor de amortiguamiento, ¿verdad? Y a X le estoy poniendo la relación omega f sobre omega 0 y estoy poniendo algunos valores para D. Estamos diciendo que D tiene estos valores 0.5, 0.25 y así, ¿verdad? 0, 0.125, creo que el otro es 0.25 y 0.5. Bueno, entonces, ¿qué pasa con esto? Lo que estamos viendo es que cuando tenemos una oscilación forzada, entonces estos picos que estamos viendo en la función representan las situaciones en las que omega f y omega 0 se acercan bastante, ¿verdad? Y eso hace que la energía del sistema entonces vaya aumentando. Y eso entonces puede tener algunas repercusiones en el sistema, ¿verdad? Algunos ejemplos que se hablan en el libro es, digamos, en un puente, de que si nosotros tenemos que no consideramos eso en la estructura, al tener la frecuencia en esas situaciones, ¿verdad? Cuando ya tenemos lo que vamos a llamar resonancia, entonces la amplitud de la oscilación va a ser tan grande que va a provocar entonces de que pues no resista, ¿verdad? el sistema o en este caso el material del que esté construido, en este caso el puente. Entonces pues son factores a considerar, ¿verdad? Al momento de tener un sistema, ¿verdad? Y pues que tenga algunas aplicaciones. Entonces, bueno, eso es las relaciones, ¿verdad? Que podemos ver, y la función, ¿verdad? En este caso, cuando vemos que omega sobre omega c es igual a 0, entonces tenemos la amplitud infinita. Y bueno, los picos se dan en ese momento, ¿verdad? Cuando omega f, que es la frecuencia de la fuerza oscilatoria, iguala entonces a la frecuencia natural del sistema.